¿Sabéis cuando hacéis una inversión de unos 1000 euros por un dispositivo con el que en teoría te dicen que vas a poder hacer de todo y luego no es así? Bueno, pues así de designado me siento yo con el iPad Pro. Bueno, como todos sabéis, he estado trabajando 3 meses fuera, 500 kilómetros de mi casa, para ser exacto, y bueno, resulta de que cuando iba de camino los lunes hacia el puesto de trabajo, pues tenía 5 horas de conducción, ¿no? Y en este camino, pues siempre para la ida me han acompañado podcasts. Normalmente escucho tanto a Jacobo Vidal como a Emilcar y los veo súper integrados con sus cosas y con tal. Y yo aquí me encuentro un poquito decepcionado con el iPad Pro, ¿vale? Os voy a comentar un poquito más con detalle. Resulta que hace un par de semanitas, pues intenté grabar un tutorial desde el hotel y no desde mi sitio habitual, que es aquí en el despacho de casa, ¿no? Que aquí pues la calidad es mucho más superior, ¿vale? Y más cómodo. Entonces, pues bueno, la verdad que en el portátil del trabajo, porque no llevé mi dispositivo portátil, mi ordenador portátil, pues probé con OBS, ¿vale? No estoy muy hecho, ¿no? Pero la verdad que como tenía que meter distintas fuentes de vídeo, de audio y tal, pues bueno, pues dije, oye, OBS es gratuito, no tengo que gastar dinero y la verdad que me va a venir bien, por lo menos para conocerlo. Entonces con OBS estaba grabando la pantalla del ordenador, después también la imagen, digamos, mía, la grababa con un iPhone 12 Pro que tengo del trabajo, ¿vale? Que, digamos, saca un vídeo independiente para luego ponerla esto de en pequeñito, ¿no? Como cuando lo enseño, ¿no? Los tutoriales, ¿no? Que así en redondito que voy en la esquina. Y, y bueno, a este iPhone estaba conectado un micrófono Samsung, ¿vale? El que usaba antes para cuando empecé a grabar los podcasts. Y este estaba conectado al iPhone mediante un adaptador Lightning a USB hembra. Y desde ahí salía el cable del propio micro, ¿no? Y aparte también, pues en el trípode donde estaba la cámara que me estaba grabando con el iPhone, pues tenía una luz, ¿no? Adaptadora también de Neewer que la compré para esto, para intentar dar un poquito más de luz dentro de la habitación, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que empecé a grabar, viendo un poco todo y dije, bueno, ¿con qué herramienta edito? Yo normalmente en casa edito con DaVinci Resolve los vídeos y bueno, pues una aplicación que en su parte gratuita ya da todo lo que uno necesita, por lo menos para una edición básica como lo que es la mía, ¿no? Y bueno, pues lo grabo todo y intento, digamos, meterme en la grabación o en la edición, ¿no? Del vídeo, ¿no? Entonces empiezo muy bien porque la verdad que empecé bueno, con la pantalla en una línea de tiempo, en una pista, digámoslo así. En la otra, pues también puse lo que es mi cara en otra línea, en otra pista, ¿no? Mi cara. Después, bueno, con un efecto de transformación, pues la puse en redondito y me la llevé a la esquina donde quería que se viese, ¿no? Entonces todo esto iba de forma correcta. Sí es verdad que, bueno, la aplicación de archivo es una tortura para pasar la información. Y aquí un pequeño fallo mío porque el iPad no tiene conexión de datos móviles. ¿Vale? Es decir, este iPad es solo Wi-Fi y al conectarme a casa a la VPN, el hotel pues me tiraba, al conectarme por la VPN y a la Wi-Fi del hotel, el hotel me tiraba la conexión, con lo cual tenía que hacerlo a través de conexión móvil con una de las tarjetas del trabajo en sí. Y bueno, pues la verdad que quería sobre todo importar las firmas, ¿no? De los archivos que son vídeos que pesan, por desgracia, unos 3 gigas de datos. ¿Vale? Entonces son estas mosquitas que yo os pongo, ¿no? De que donde muestro mi Mastodon, donde muestro lo típico de suscríbete al canal y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que bueno, no la velocidad pues la que daba la conexión de datos, que no había más, ahí no había que hacer nada más, ¿no? Y bueno, mi sorpresa fue que bueno, yo en el DaVinci del ordenador, del Mac Mini M1 con el que grabo, pues yo esos archivos están en formato MKV y cojo y directamente cuando lo quiero que se muestre en pantalla, que salgan en la pantalla, son MKV con el fondo
transparente con una máscara, ¿no? Para que solamente salga la firma esa de la mosca esa que dice Mastodon, ¿no? Y sígueme en Mastodon y tal, ¿no? Pues bueno, pues resulta que yo las tiro y esto se ve perfectamente en el DaVinci del ordenador, ¿vale? Y bueno, cojo y me las importo al proyecto del DaVinci del iPad y aquí donde me llevo la primera hostia. El archivo en sí, ese MKV, no se añadía como una imagen, sino que se añadía como un archivo de sonido. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad que primer rosco comido, porque yo decía, bueno, lo monto todo y esto va a ir estupendo, un mojón para mí, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí no se me ocurrió nada, es decir, me quedé un poquito blanco y le pregunté a Dani de Gongut, ¿vale? Del grupo de Telegram. Y lo que le comenté, que bueno, que él que tenía experiencia en LumaFusion, me dijo que eso se podía hacer. Así que me voy a la App Store y bueno, veo que LumaFusion tiene un coste de 29,99. Es muy barato para todo lo que hace, ¿vale? Pero tiene una curva de aprendizaje que yo no tenía momento de aprenderlo, así que cuando nada, no la descargué siquiera. O sea, es decir, porque podía haberla descargado y si no me funcionaba haber solicitado la devolución, pero son líos que al final no quiero llevar a cabo, ¿no? Y bueno, la verdad que nada, que bueno, viendo que no podía añadirlas, pues miré un par de tutoriales de Final Cut en Final Cut Pro para el iPad. Y hombre, por supuesto que esto se podía hacer. ¿Tú lo has conseguido? Pues yo tampoco, ¿vale? Y entonces volví a añadirme el vídeo de la firma como archivo erróneo. Además, aquí daba archivo erróneo, ni siquiera se mostraba como audio, ¿vale? Entonces, bueno, no pagué la suscripción mensual porque te daban el primer mes gratis, pero automáticamente, pues lo que hice fue desconectarlo. O sea, desinstalar la aplicación porque no me iba a venir bien, ¿no? Y claro, podrías decirme, bueno, ¿y por qué no te conectas en remoto y editas desde casa? Pero claro, la gente que edita vídeo y tal, si ya incluso con un NAS, con una conexión gigabit, el tema de hacer un vídeo es una locura, pues imagina con una conexión móvil, ¿no? Entonces era imposible hacerlo así porque había muchísimo lag, ¿vale? Muchísimo. Entonces, pues bueno. Nada, bueno, pues viendo un poco cómo era, digo, bueno, pues voy a ver si es que la parte de DaVinci pues me está fallando, ¿no? Y no reconoce en esta parte de la versión gratuita, pues no reconoce estos archivos como firma. Y resulta de que, bueno, pulso un botón que hay de comprar y me dice que la compra versión completa con 99 euros. Pero tampoco me garantizaba el hecho de que esto fuera a funcionar, ¿vale? Como si lo hacía en la aplicación de escritorio. Entonces, pues bueno, la verdad que nada, yo me llevo sorpresas, ¿vale? Y os digo porque una opinión en la que, bueno, viendo que no podía hacerlo y tal, empecé a estar muy enfadado. Yo tengo un iPad Pro de 11 pulgadas, que es solo Wi-Fi, con M1, que es muy capaz de, incluso te puedo decir que codifica vídeo, ¿vale? Con mucha más facilidad y mucha más velocidad que mi MacBook Pro de 13 pulgadas que tengo con un Core i5. Cuando lo compré esto tenía un coste de 989 euros. Yo no lo he comprado en Magic Keyboard, me parece un precio totalmente desorbitado para convertir el iPad en algo que no es, ¿vale? Que es convertirlo en un ordenador. Cada día estoy más convencido. El iPad al final, para mí, en mi caso particular, es una herramienta de consumo de contenido. No puedo crear contenido desde él de esta manera. ¿Vale? Y bueno, y luego pues tengo un Apple Pencil, pero que no es de Apple en sí, sino que es de los de Amazon, de estos de marca Chinorri compatibles, ¿vale? Porque, bueno, por la misma razón que el teclado, porque no quiero gastarme un picotazo, ¿vale? Que vale el iPad Pencil, que vale más de 100 euros, para después, pues, bueno, pues, no poder usarlo o no sacarle todo el partido. Cuando me da por recordar, ¿vale? Y lo dejaré por aquí. Apple siempre nos ha repetido que el iPad es capaz de hacer tantas cosas como un ordenador, ¿vale? O incluso, no sé si os acordáis de ese eslogan de ordenador, ¿qué ordenador?
Hey, ¿Qué haces con el ordenador? ¿qué es un ordenador? ¿No? Entonces, pues la verdad que nada, muy crítico, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Cuando el iPad salió al mercado se le criticó porque se decía que era un iPhone grande. Y con el paso del tiempo, para mí, se reafirma en esta idea, es decir, es capaz de muchas cosas, pero sigue siendo incapaz de igualar a un portátil en todo una versión de escritorio completa. ¿Vale? Entonces, la verdad que mmm, no entiendo por qué sacas un iPad Pro con M4, ¿vale? Cuando después las cosas no se hacen igual. Entonces, pues bueno, la verdad que, por ejemplo, en este tipo de tareas así que tienes un problema, ¿vale? Pues te queda demostrado que es inútil pelear incluso contra un MacBook Air de la generación del M2, ¿no? Incluso, ¿no? Que no tampoco tienes que ir al último, ¿no? Para igualar precios, más o menos, ¿vale? Es decir, el iPad mío me costó 989 y no puedo hacer todas las cosas. Y sin embargo, con un portátil, un MacBook Air M2, que tiene un precio de 1.199, 200 euros más que he metido en estos importes te da exactamente igual, pues resulta bueno, que puedo hacer todo lo que hago como en el ordenador de casa, ¿vale? Es decir, no quebrarme la cabeza y no tener que hacer cambios. Eh, Luego, seguí escuchando podcast y de repente escuché un podcast de Javier Lacor, Loop Infinito, en el que lo comparaba con una Surface Pro, con estos procesadores ARM nuevos y con Copilot y tal, y lo comparaba con el iPad, ¿no? Y te das cuenta que Apple se ha dormido en los laureles, es decir, ha tenido tal dominio de la situación que se ha dormido en los laureles. Para mí, es decir, todos han evolucionado mucho más. Sí es cierto que es más fácil cuando vas por detrás innovar y copiar muchas veces, ¿vale? Y entonces, pues bueno, me encuentro con que el iPad ha sido un wannabe, ¿vale? Es decir, es muy capaz porque tiene procesadores increíbles como un M4, ¿vale? Aunque venga capado de velocidad, aunque venga como quieras, pero es un procesador muy capaz y sin embargo siempre ha estado atado por esa tiranía de Apple de tenerlo ahí en el limbo de no es un teléfono, no es un ordenador, es un dispositivo intermedio, pero yo con lo que me encuentro que no quiero un dispositivo intermedio que me haga obligar, que para Apple es redondo porque lo ha hecho perfecto, ¿vale? Que me obliga a comprarme otro dispositivo para hacer las cosas que quiero. Es decir, podría editar, ¿vale? En el iPad todo el proceso de DaVinci, pero para solucionarlo, cuando llegué a casa, tuve que coger esos mismos archivos de firma que estaban creados con una confusión, ¿vale? Que es un apartado de la parte de escritorio, y ponerlos a codificar en otro códec de vídeo para que sí pudiera verlos o editarlos desde el iPad. Y sin embargo, este paso no era posible hacerlo desde el iPad. O sea, es decir, si yo no llego a tener un procesador o un ordenador de escritorio, ¿vale? Este paso no lo podría haber hecho, porque no se podría haber hecho. Es decir, es que incluso cuando tú le das a exportar desde el iPad, ese iPad no te va a exportar hacia ese códec de vídeo necesario para después tener solamente la firma. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que veo con todo esto? Pues que Apple siempre, año a año, ha ido, digamos, sacando procesadores más potentes. ¿Para qué? Para nada, para que no se le pueda, digamos, aprovechar 100%, y siempre con lo mismo, ¿no? Yo siempre he estado engañado porque siempre se decía este año va a ser el año del iPad, este año es el año del iPad, y cada vez me recuerda más un poquito la cantinela sobre Linux, ¿no? De este año es el año de Linux, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que si es para consumir contenido, me da igual la tablet que sea, ¿vale? Y hay muchas alternativas en el mercado Android, mucho más económicas, para simplemente consumir el contenido. Y la verdad que, bueno, para crear, pues para crear hoy en día veo más polivalente una Surface Pro con Windows, ¿vale? Que un iPad Pro.
o incluso por las diferencias tan escasas de precio que hay, un portátil con Mac o con Windows que un iPad Pro, ¿vale? Así que nada, yo la verdad que no creo en que entre otro dispositivo, Apple, el iPad en mi casa, y bueno, la verdad que nada, hasta aquí es este vídeo que os quería dejar, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Esto es un vídeo de opinión. Normalmente ya sabéis que no suelo hacer vídeos más de tutoriales que de opinión, pero me apetecía un poco explicaros la situación y que vierais un poco pues todo lo que he liado desde fuera para intentar hacer una grabación y que al final, pues bueno, tener una situación muy decepcionante para mí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y bueno, que lo paséis bien. Gracias, hasta ahora.